Muy buenas, soy Rubén Vilches Lara y aquí os traigo un nuevo capítulo en el que voy a estar hablando sobre el trading o sobre el emprendimiento más que nada, ¿no? Porque tenemos que entender de que el emprendimiento pues se habla de muy mala manera normalmente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es muy jodido llevarlo hacia adelante, sobre todo pues, por desgracia en este país, ¿no? Porque es complicado por todos los impuestos que nos ponen y todo el tema, ¿no? Pero fuera de eso, ya no hablemos de lo que es lo difícil porque es lo que menos me interesa, ¿no? Al fin y al cabo todo en esta vida tiene una dificultad, sea cual sea la cosa. A lo que me interesa principalmente es a el hecho de lograrlo. El hecho de lograrlo, pasar de... No solamente de empezar, porque empezar empieza todo el mundo, sino el hecho de empezar, sobre todo, a ganar dinero y a empezar a ser rentable. Que eso es lo más importante, llegar a esa rentabilidad económica donde tú puedas llegar a lograr ese objetivo de poder vivir de ello, ¿no? Y es un punto, pues que pienso que es lo más, además de top, ¿no? Pero es de lo más difícil porque requiere mucho sacrificio y mucha mentalidad. Siendo sincero, a mí este punto al que estoy me ha costado mucho tiempo y sé que me acerco cada vez más a esa rentabilidad, pero que todavía quedan muchas cosas por lo que seguir aprendiendo. Al fin y al cabo, yo soy un completo aprendiz y toda mi vida seré un completo aprendiz porque siempre tendré cosas que aprender. Y el mercado siempre me lo enseña. Porque es exponerme a un espejo que siempre me está influenciando, siempre me está dando, me está quitando y eso a nivel de emociones afecta mucho. Pero ¿qué es el dilema aquí? Que esto no está hecho para todo el mundo. Es la verdad. No está hecho para todo el mundo. Porque para principalmente estar dispuesto a esto, tienes que trabajar mucho la mente. Tienes que estar dispuesto a estar sacrificando mucho tiempo. Incluso te tienes que alejar muchas veces de gente que pues quieres. O incluso de situaciones que antes te gustaban, pero tienes que dejarlas para poder llegar a ese punto que buscas. De hecho, justamente ayer me estaba lloviendo un vídeo sobre este tema, ¿no? Porque para llegar a esa altura de éxito, vamos a decir, pues se requiere mucho sacrificio. Y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar todo lo necesario para poder llegar a ese punto, ¿no? Al fin y al cabo no es sacrificar, sino quemar los barcos. Poca gente conozco yo que haya quemado los barcos y que no le haya salido bien. Poca gente, poca gente. De toda la gente que yo he conocido y todo el tema, siempre tenían una opción B de decir, si esto no me sale bien, hago esto. Yo tengo claro desde hace muchísimo tiempo de que era la única opción que tenía, lo único que me valía, no me valía otra cosa, y yo sabía que esto era por y para siempre. No es algo temporal, sino yo quería vivir de ello. Y muchas personas que emprendan y se dedican a lo mejor a e-commerce, closer, algún proyecto o emprendimiento que realicen, saben que la persona que verdaderamente se dedica a ello sabe que quiere dedicarse completamente a eso por lo que ha empezado, ¿no? Quizás por libertad financiera, libertad de tiempo, libertad para poder estar en familia, libertad de poder viajar como nómada, cualquier cosa por lo que lo hayas empezado, ¿no? El problema es que como no sea algo que a ti te llame mucho y vaya muy enraizado con tus valores, a la mínima de cambio, vas fuera. Porque es muy duro. Porque es muy duro. No te lo voy a negar, es muy duro el trading, por ejemplo, que es mi campo. De hecho, es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Mira tú las casualidades. De hecho, la persona que tiene la primera ganancia en este mundo va a tener un sentimiento ganador que a la pérdida primera que tenga se le van a quitar todas las ganas. Yo he llegado a tener mucha gente a mi alrededor que había empezado y la ha dejado porque, pues, no tenían ese sentimiento de querer vivir de ello. Le movía a lo mejor ese sentimiento de dinero, ese sentimiento de poder recibir dinero fácil, pero a la primera dificultad, al primer problema, lo dejaron. Y es normal, porque como digo, esto no está hecho para todo el mundo. No está hecho para todo el mundo, si no todo el mundo viviría de ello. No todo el mundo vive de ello por eso, porque no se está uno dispuesto a poner
todas las cartas donde se deban de poner, hacer todo lo que se deba de hacer. Hay cosas que a mí no me gustan hacer, pero las tengo que hacer, me gusten o no, porque es lo que me lleva a ese camino. Es como si tú sigues los mismos pasos que está haciendo tu profesor de la universidad. Tu profesor de la universidad te dice que tienes que estudiar todos estos temas y habrá temas que te gusten y temas que no te gusten. Pues lo mismo pasa con el emprendimiento. Para tú poder llegar a esa rentabilidad, hay cosas que te gustan hacer y cosas que no te gustan. Pero que te tocan por cojones. Sobre todo a nivel, por ejemplo, financiero, saber qué finanzas tienes, cómo te ha ido el mes, qué tienes que pagar, qué no tienes que pagar, cuánto tienes que pagar. Todas esas cosas, hay muchas cosas que nos gustan y otras cosas que no. Pero es parte del proceso, parte del proceso. Y una de las cosas que siempre diré es que si personas que están arriba y han empezado en puntos muy parecidos a los nuestros, o incluso peores, si ellos han podido, nosotros también. Incluso si yo puedo, tú puedes. Lo único que nos diferencia, lo que sentimos hacia lo que hacemos. ¿Cómo de dispuestos estamos para poderlo lograr? ¿Cuántas naves estamos dispuestos a quemar para sobrevivir? Para poder vivir de ello. Ahí es cuando verdaderamente, pues, sabes si esto está hecho para ti o no. Y no solamente eso, el paso del tiempo te lo va a decir. El paso del tiempo, pues, es lo que te va a decir a ti si sigues para ello o no. Yo, por ejemplo, como siempre digo, hay gente que empieza en el trading y tal, digo, pero verdaderamente es que es un hecho en el que 2 años mínimo son de pérdidas. Mínimo, mínimo. ¿Hay excepciones? Sí, pero mínimo 2 años son de pérdidas. De ahí en adelante ya empieza la transición de perder a neutralizarte y de neutralizarte a ganar. Ya cuando empiezas a ganar, pues ya es una transición entre ganar poco o ganar mucho. Pero ese es ese proceso que tiene. Y eso pasa pues en muchos campos. No precisamente el mismo tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo el trading a lo mejor que el e-commerce. Pero sí que hay un periodo de tiempo en todos los negocios en el que no gana dinero. No gana dinero. Y tienes que estar dispuesto a pasar por ese sacrificio, por ese sufrimiento, para ver verdaderamente si mereces estar en ese punto o no. Hay cosas pues que a lo mejor no han salido buenas y tienes que empezar de nuevo en otras cosas. Yo he probado muchas cosas, no te voy a mentir, yo he probado muchas cosas y al final me he quedado en el trading porque es lo que a mí pues más me ha gustado, más me ha ayudado y es lo que más me mueve. Hay gente a lo mejor que le mueve otras cosas, pero yo he probado en su día otros aspectos, otros campos. Y al fin y al cabo pues me quedé en este. Son pruebas y errores hasta poder llegar al punto en el que estoy más dispuesto a sacrificar. Porque a lo mejor tú en e-commerce, vamos a decir, estás dispuesto a sacrificar, pero no tanto como si a lo mejor fuera closer. Porque eres muy bueno hablando, eres muy bueno vendiendo. Cosa que a lo mejor con el e-commerce y tal, pues no, porque ya depende de otros factores y tal y cual. Y a lo mejor en ese campo sí estás mucho más dispuesto a sacrificar que en otras cosas. Y eso también te diría, estudia verdaderamente si lo que haces te gusta 100% o no. Porque eso es lo que va a determinar que sigas hacia adelante o no. Porque esto es lo jodido de poder llegar a ese punto que es el éxito. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar? Porque las crisis siempre van a venir. Y cada vez las crisis van a ser más jodidas. Pero a la vez, igual que son más jodidas, luego los rendimientos son mucho mejores. De hecho, la semana pasada yo llegué a perder solamente en mi cuenta de fondeo. Fueron casi 250 euros. ¿Qué pasa? Que justamente en un día llegué a recuperar, no en mi cuenta de fondeo, sino en general, llegué a recuperar pues casi el 50%. ¿Qué pasa? Que el aprendizaje y las malas rachas es lo que genera luego los grandes resultados, los grandes rendimientos. Tienes que estar dispuesto a perder para aprender. Tienes que estar dispuesto a aprender para ganar. Y eso va así. Va así en todo. Tú tienes que estar dispuesto a todo esto si tú verdaderamente quieres llegar a ese punto que es la rentabilidad económica, de tiempo, de viaje, todas estas cosas. Pero es un proceso. Y otra cosa que te diría es que no vayas solo, ve de la mano de alguien, porque te va a permitir reducir esos tiempos.
Yo de hecho, pues en su día yo he pasado de muchas personas hasta que he llegado a mi mentor actual, que es con el que más rendimiento estoy teniendo, con el que mejor me está yendo y sobre todo con el que más estoy aprendiendo. Y eso es muy complicado el poder llegar a ese punto, a ese tipo de personas. Y os diría de que con la persona que vayáis a entrar, que estudiéis muy bien lo que ofrece, si va acorde a lo que queréis. Y sobre todo, que si esa persona no os ayuda completamente, que no os rindáis. Que sigáis buscando, que sigáis intentando. Sigue y sigue y sigue y sigue hasta que llegue. Claramente, yo he llegado al punto en que, y no solamente una vez, sino muchas veces, ¿no? De yo llegaba a preguntarme, ¿cuándo va a ser el día en el que yo lo logre? ¿Cuándo? Mucho tiempo. Baja la cabeza y seguir diciendo, yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a llegar, pero no sé cuándo, no sé cuándo. Y a lo mejor te llega un momento de suerte, vamos a decir, donde se alinea todo, tu experiencia, conocimientos, aprendizajes y te permite ver la luz y decir, ostras, ahora se está alineando todo para poder subir y empezar a sacar ciertos rendimientos. Y ahora te viene otra crisis, otro aprendizaje. ¿Para qué? Para que el día de mañana pueda llegar mucho más lejos. Y eso es constante, te lo puedo asegurar. Eso es prueba y error hasta conseguirlo. Pero por eso digo de que la persona que esté en este mundo tiene que estar dispuesta a saber que va a pasar por muchas crisis, mucho crecimiento personal, mucha psicología y sobre todo mucho mal rato. Pero que se llega, se llega. Y sobre todo, como te digo, se tarde lo que se tarde, pero se llega. Solamente que a veces varía mucho por la persona, a veces se llega antes y a veces se llega después, pero se llega. Solamente es cuestión de tiempo y también encontrar un buen mentor que te ayude a ti a poder llegar a esos puntos de rentabilidad. Así que esto era lo que quería comentar hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Así que nos vemos. Chao.